101 cuentos clásicos de la India. La tradición de un legado espiritual. Recopilación de Ramiro Calle. Este libro fue pasado a formato Word para facilitar la difusión y con el propósito de que así como usted lo recibió lo pueda hacer llegar a alguien más. Hernán. Índice. Solo se necesita miedo. ¿Avisarías a los personajes de tu sueño? El eremita astuto. Sé como un muerto. Una broma del maestro. Pureza de corazón. La niña y el acróbata. Soy tú. La elocuencia del silencio. El barquero inculto. Las pescadoras. Ni tú ni yo somos los mismos. El COLI de Calcuta. El VIAJR o sediento. El tigre que balaba. La llave de la felicidad. Una insensata búsqueda. Un preso singular. De instante en instante. El atolladero. El brahmin astuto. El perro aterrado y la percepción errónea. Pleito a la luz. La verdad, ¿es la verdad? El hombre ecuánime. La madera de sándalo. Si dañas, me dañas. El pez y la tortuga. Una caña de bambú para el más tonto. La paloma y la rosa. Los brazaletes de oro. Un yogui al borde del camino. El conductor borracho. Cada hombre una doctrina. El marido desconfiado. Los monos. Un ermitaño en la corte. Nasruddin visita la India. Ignorancia. El anciano y el niño. El LIBERADOVIVINT y el buscador. El falso maestro. Si hubiera tenido un poco más de tiempo. El loro que pide libertad. 12 años después. El CONTRABANDISTA. Un santuario muy especial. Medicina para curar el éxtasis. El Gurú Falaz. La IMPERTURBABILIDAD del Buda. Las dos ranas. Los sueños del rey. Lo esencial y lo trivial. El asceta y la prostituta. ¿Dónde está el décimo hombre? Actitud de renuncia. Depende de quien PR o CED a la orden. El incrédulo. La olla de barro. Más allá de las diferencias. El paria sabio. Todo lo que existe es Dios. Los dos místicos. La disputa. Mi hijo está conmigo. La tortuga y la argolla. Conocerse a uno mismo. Las fantasías de una abeja. La naturaleza de la mente. Los eruditos. La actitud interior. 10 años después. El pastor distraído. El recluso. Los dos amigos. Los dos sadhus. Ansia. Los orfebres. El ermitaño y el buscador. Los designios del karma. Viaje al corazón. El arte de la observación. ¿Por quién debo a FLIGIRM? El grano de mostaza. La enseñanza del sabio Vedantín. ¿Y quién te ata? El pobre ignorante. El ladrón policía. El desencanto. El poder del mantra. Sigue adelante. ¿Hasta cuándo dormido? El hombre que se disfrazó de bailarina. 8 elefantes blancos. Una partícula de verdad. El rey de los monos. Mañana te lo diré. Lealtad. El yogi tántrico. El mendicante golpeado. Los ciegos y el elefante. Solo se necesita miedo. Había un rey de corazón puro y muy interesado por la búsqueda espiritual. A menudo se hacía visitar por yogis y maestros místicos que pudieran proporcionarle prescripciones y métodos para su evolución interna. Le llegaron noticias de un asceta muy sospechoso y entonces decidió hacerlo llamar para ponerlo a prueba. El asceta se presentó ante el monarca, y éste, sin demora, le dijo:
O demuestras que eres un renunciante auténtico o te haré ahorcar. El asceta dijo: Majestad, os juro y aseguro que tengo visiones muy extrañas y sobrenaturales. Veo un ave dorada en el cielo y demonios bajo la tierra. Ahora mismo los estoy viendo. Sí, ahora mismo. ¿Cómo es posible?, inquirió el rey, que a través de estos espesos muros puedas ver lo que dices en el cielo y bajo tierra. Y el asceta repuso: solo se necesita miedo. Asterisco el maestro dice: caminar hacia la verdad es más difícil que hacerlo por el filo de la navaja, por eso solo algunos se comprometen con la búsqueda. ¿Avisarías a los personajes de tu sueño? El discípulo se reunió con su mentor espiritual para indagar algunos aspectos de la liberación y de aquellos que la alcanzan. Departieron durante horas. Por último, el discípulo le preguntó al maestro: ¿cómo es posible que un ser humano liberado pueda permanecer tan sereno a pesar de las terribles tragedias que padece la humanidad? El mentor tomó entre las suyas las manos del perplejo discípulo, y le explicó: tú estás durmiendo, supóntelo. Sueñas que vas en un barco con otros muchos pasajeros. De repente, el barco encalla y comienza a hundirse. Angustiado te despiertas, y la pregunta que yo te hago es: ¿acaso te duermes rápidamente de nuevo para avisar a los personajes de tu sueño? Asterisco el maestro dice: el ser liberado es como una flor que no deja de exhalar su aroma y, suceda lo que suceda, no se marchita. El eremita astuto era un eremita de muy avanzada edad. Sus cabellos eran blancos como la espuma, y su rostro aparecía surcado con las profundas arrugas de más de un siglo de vida. Pero su mente continuaba siendo sagaz y despierta, y su cuerpo flexible como un lirio. Sometiéndose a toda suerte de disciplinas y austeridades, había obtenido un asombroso dominio sobre sus facultades y desarrollado portentosos poderes psíquicos. Pero, a pesar de ello, no había logrado debilitar su arrogante ego. La muerte no perdona a nadie, y cierto día Yama, el Señor de la Muerte, envió a uno de sus emisarios para que atrapase al eremita y lo condujese a su reino. El ermitaño, con su desarrollado poder clarividente, intuyó las intenciones del emisario de la muerte, experto en el arte de la ubicuidad. Proyectó 39 formas idénticas a la suya. Cuando llegó el emisario de la muerte, contempló, estupefacto, 40 cuerpos iguales y, siéndole imposible detectar el cuerpo verdadero, no pudo apresar al astuto eremita y llevárselo consigo. Fracasado el emisario de la muerte, regresó junto a Yama y le expuso lo acontecido. Yama, el poderoso señor de la muerte, se quedó pensativo durante unos instantes. Acercó sus labios al oído del emisario y le dio algunas instrucciones de gran precisión. Una sonrisa asomó en el rostro habitualmente circunspecto del emisario, que se puso seguidamente en marcha hacia donde habitaba el ermitaño. De nuevo, el eremita, con su tercer ojo altamente desarrollado y perceptivo, intuyó que se aproximaba el emisario. En unos instantes, reprodujo el truco al que ya había recurrido anteriormente y recreó 39 formas idénticas a la suya. El emisario de la muerte se encontró con 40 formas iguales. Siguiendo las instrucciones de Yama, exclamó: «Muy bien, pero qué muy bien. ¡Qué gran proeza!». Y tras un breve silencio, agregó: «Pero, indudablemente, hay un pequeño fallo». Entonces el eremita, herido en su orgullo, se apresuró a preguntar: «¿Cuál?». Y el emisario de la muerte pudo atrapar el cuerpo real del ermitaño y conducirlo sin demora a las tenebrosas esferas de la muerte.
Asterisco el maestro dice, el ego abre el camino hacia la muerte y nos hace vivir de espaldas a la realidad del ser. Sin ego, eres el que jamás has dejado de ser. Sé como un muerto. Era un venerable maestro. En sus ojos había un reconfortante destello de paz permanente. Solo tenía un discípulo, al que paulatinamente iba impartiendo la enseñanza mística. El cielo se había teñido de una hermosa tonalidad de naranja oro, cuando el maestro se dirigió al discípulo y le ordenó: querido mío, mi muy querido, acércate al cementerio y, una vez allí, con toda la fuerza de tus pulmones, comienza a gritar toda clase de halagos a los muertos. El discípulo caminó hasta un cementerio cercano. El silencio era sobrecogedor. Quebró la apacible atmósfera del lugar gritando toda clase de elogios a los muertos. Después regresó junto a su maestro. ¿Qué te respondieron los muertos?, preguntó el maestro. Nada dijeron. En ese caso, mi muy querido amigo, vuelve al cementerio y lanza toda suerte de insultos a los muertos. El discípulo regresó hasta el silente cementerio. A pleno pulmón, comenzó a soltar toda clase de improperios contra los muertos. Después de unos minutos, volvió junto al maestro, que le preguntó al instante: ¿qué te han respondido los muertos? De nuevo nada dijeron, repuso el discípulo. Y el maestro concluyó: así debe ser tú, indiferente como un muerto, a los halagos y a los insultos de los otros. Asterisco el maestro dice, quien hoy te halaga, mañana te puede insultar, y quien hoy te insulta, mañana te puede halagar. No seas como una hoja a merced del viento de los halagos e insultos. Permanece en ti mismo más allá de unos y de otros. Una broma del maestro. Había en un pueblo de la India un hombre de gran santidad. A los aldeanos les parecía una persona notable a la vez que extravagante. La verdad es que ese hombre les llamaba la atención al mismo tiempo que los confundía. El caso es que le pidieron que les prediquéis. El hombre, que siempre estaba en disponibilidad para los demás, no dudó en aceptar el día señalado para la prédica. No obstante, tuvo la intuición de que la actitud de los asistentes no era sincera y de que debían recibir una lección. Llegó el momento de la charla y todos los aldeanos se dispusieron a escuchar al hombre santo, confiados en pasar un buen rato a su costa. El maestro se presentó ante ellos. Tras una breve pausa de silencio, preguntó: amigos, ¿sabéis de qué voy a hablaros? No contestaron. En ese caso dijo: no voy a decirles nada. Son tan ignorantes que de nada podría hablarles que mereciera la pena. En tanto no sepan de qué voy a hablarles, no les dirigiré la palabra. Los asistentes, desorientados, se fueron a sus casas. Se reunieron al día siguiente y decidieron reclamar nuevamente las palabras del santo. El hombre no dudó en acudir hasta ellos y les preguntó: ¿sabéis de qué voy a hablaros? Sí, lo sabemos, repusieron los aldeanos. Siendo así, dijo el santo, no tengo nada que deciros porque ya lo sabéis. Que paséis una buena noche. Amigos. Los aldeanos se sintieron burlados y experimentaron mucha indignación. No se dieron por vencidos, desde luego, y convocaron de nuevo al hombre santo. El santo miró a los asistentes en silencio y calma. Después preguntó: ¿sabéis, amigos, de qué voy a hablaros? No queriendo dejarse atrapar de nuevo, los aldeanos ya habían convenido la respuesta. Algunos lo sabemos y otros no. Y el hombre santo dijo: en tal caso, que los que saben transmitan su conocimiento a los que no saben. Dicho esto, el hombre santo se marchó de nuevo al bosque. Asterisco el maestro dice, sin acritud pero con firmeza, el ser humano debe velar por sí mismo.
Pureza de corazón. Se trataba de dos ermitaños que vivían en un islote cada uno de ellos. El ermitaño joven se había hecho muy célebre y gozaba de gran reputación, en tanto que el anciano era un desconocido. Un día, el anciano tomó una barca y se desplazó hasta el islote del afamado ermitaño. Le rindió honores y le pidió instrucción espiritual. El joven le entregó un mantra y le facilitó las instrucciones necesarias para la repetición del mismo. Agradecido, el anciano volvió a tomar la barca para dirigirse a su islote, mientras su compañero de búsqueda se sentía muy orgulloso por haber sido reclamado espiritualmente. El anciano se sentía muy feliz con el mantra. Era una persona sencilla y de corazón puro. Toda su vida no había hecho otra cosa que ser un hombre de buenos sentimientos y ahora, ya en su ancianidad, quería hacer alguna práctica metódica. Estaba el joven ermitaño leyendo las escrituras cuando, a las pocas horas de marcharse, el anciano regresó. Estaba compungido, y dijo: «Venerable asceta, resulta que he olvidado las palabras exactas del mantra. Siento ser un pobre ignorante. ¿Puedes indicármelo otra vez?» El joven miró al anciano con condescendencia y le repitió el mantra. Lleno de orgullo, se dijo interiormente: «Poco podrá este pobre hombre avanzar por la senda hacia la realidad, si ni siquiera es capaz de retener un mantra». Pero su sorpresa fue extraordinaria cuando de repente vio que el anciano partía hacia su islote caminando sobre las aguas. El maestro dice: «No hay mayor logro que la pureza de corazón, que no puede obtenerse con un corazón limpio». La niña y el acróbata. Era una niña de ojos grandes como lunas, con la sonrisa suave del amanecer. Huérfana siempre desde que ella recordara, se había asociado a un acróbata con el que recorría, de aquí para allá, los pueblos hospitalarios de la India. Ambos se habían especializado en un número circense que consistía en que la niña trepaba por un largo palo que el hombre sostenía sobre sus hombros. La prueba no estaba ni mucho menos exenta de riesgos. Por eso, el hombre le indicó a la niña: «Amiguita, para evitar que pueda ocurrirnos un accidente, lo mejor será que, mientras hacemos nuestro número, yo me ocupe de lo que tú estás haciendo y tú de lo que estoy haciendo yo. De ese modo no correremos peligro, pequeña». Pero la niña, clavando sus ojos enormes y expresivos en los de su compañero, replicó: «No, Babu, eso no es lo acertado. Yo me ocuparé de mí y tú te ocuparás de ti, y así, estando cada uno muy pendiente de lo que uno mismo hace, evitaremos cualquier accidente». El maestro dice: «Permanece vigilante de ti y libra tus propias batallas en lugar de intervenir en las de otros. Atento de ti mismo, así avanzarás seguro por la vía hacia la liberación definitiva». Soy tú. Era un discípulo honesto. Moraba en su corazón el afán de perfeccionamiento. Un anochecer, cuando las chicharras quebraban el silencio de la tarde, acudió a la modesta casita de un yogi y llamó a la puerta. «¿Quién es?», preguntó el yogi. «Soy yo, respetado maestro. He venido para que me proporciones instrucción espiritual». «No estás lo suficientemente maduro», replicó el yogi sin abrir la puerta. «Retírate un año a una cueva y medita sin descanso. Luego, regresa y te daré instrucción». Al principio, el discípulo se desanimó, pero era un verdadero buscador. De esos que no ceden en su empeño y rastrean la verdad aún a riesgo de su vida. Así que obedeció al yogi. Buscó una cueva en la falda de la montaña y durante un año se sumió en meditación profunda. Aprendió a estar consigo mismo, se ejercitó en el ser. Sobrevinieron las lluvias del monzón.
Por ella supo el discípulo que había transcurrido un año desde que llegara a la cueva. Abandonó la misma y se puso en marcha hacia la casita del maestro. Llamó a la puerta. ¿Quién es?, preguntó el yogi. Soy tú, repuso el discípulo. Si es así, dijo el yogi, entra. No había lugar en esta casa para dos yoes. El maestro dice, más allá de la mente y el pensamiento está el ser. Y en el ser todos los seres. La elocuencia del silencio. Un padre deseaba para sus dos hijos la mejor formación mística posible. Por ese motivo, los envió a adiestrarse espiritualmente con un reputado maestro de la filosofía Vedanta. Después de un año, los hijos regresaron al hogar paterno. El padre preguntó a uno de ellos sobre el Brahman. Y el hijo se extendió sobre la deidad haciendo todo tipo de ilustradas referencias a las escrituras, textos filosóficos y enseñanzas metafísicas. Después, el padre preguntó sobre el Brahman al otro hijo, y éste se limitó a guardar silencio. Entonces el padre, dirigiéndose a este último, declaró: Hijo, tú sí que sabes realmente lo que es el Brahman. El maestro dice, la palabra es limitada y no puede nombrar lo innombrable. El barquero inculto. Se trataba de un joven erudito, arrogante y engreído. Para cruzar un caudaloso río de una a otra orilla tomó una barca. Silente y sumiso, el barquero comenzó a remar con diligencia. De repente, una bandada de aves surcó el cielo y el joven preguntó al barquero: «Buen hombre, ¿has estudiado la vida de las aves?» «No, señor», repuso el barquero. «Entonces, amigo, has perdido la cuarta parte de tu vida». Pasados unos minutos, la barca se deslizó junto a unas exóticas plantas que flotaban en las aguas del río. El joven preguntó al barquero: «Dime, barquero, ¿has estudiado botánica?» «No, señor, no sé nada de plantas». «Pues debo decirte que has perdido la mitad de tu vida», comentó el petulante joven. El barquero seguía remando pacientemente. El sol del mediodía se reflejaba luminosamente sobre las aguas del río. Entonces el joven preguntó: «Sin duda, barquero, llevas muchos años deslizándote por las aguas. ¿Sabes, por cierto, algo de la naturaleza del agua?» «No, señor, nada sé al respecto. No sé nada de estas aguas ni de otras». «Oh, amigo», exclamó el joven, «de verdad que has perdido las 3/4 partes de tu vida». Súbitamente, la barca comenzó a hacer agua. No había forma de achicar tanta agua y la barca comenzó a hundirse. El barquero preguntó al joven: «Señor, ¿sabes nadar?» «No», repuso el joven. «Pues me temo, señor, que has perdido toda tu vida». El maestro dice, no es a través del intelecto como se alcanza el ser, el pensamiento no puede comprender al pensador y el conocimiento erudito no tiene nada que ver con la sabiduría. Las pescadoras. Se trataba de un grupo de pescadoras. Después de concluida la faena, se pusieron en marcha hacia sus respectivas casas. El trayecto era largo y cuando la noche comenzaba a caer, se desencadenó una violenta tormenta. Llovía tan torrencialmente que era necesario guarecerse. Divisaron a lo lejos una casa y comenzaron a correr hacia ella. Llamaron a la puerta y les abrió una hospitalaria mujer que era la dueña de la casa y se dedicaba al cultivo y venta de flores. Al ver totalmente empapadas a las pescadoras, les ofreció una habitación para que tranquilamente pasaran allí la noche. Era una amplia estancia donde había una gran cantidad de cestas con hermosas y muy variadas flores, dispuestas para ser vendidas al siguiente día. Las pescadoras estaban agotadas y se pusieron a dormir. Sin embargo, no lograban conciliar el sueño y
Empezaron a quejarse del aroma de las flores. ¡Qué peste! No hay quien soporte este olor. Así no hay quien pueda dormir. Entonces una de ellas tuvo una idea y se la sugirió a sus compañeras. No hay quien aguante esta peste, amigas, y, si no ponemos remedio, no vamos a poder pegar un ojo. Coged las canastas de pescado y utilizadlas como almohada y así conseguiremos evitar este desagradable olor. Las mujeres siguieron la sugerencia de su compañera. Cogieron las cestas malolientes de pescado y apoyaron las cabezas sobre ellas. Apenas había pasado un minuto y ya todas ellas dormían profundamente. El maestro dice, por ignorancia y ausencia de entendimiento correcto, el ser humano se pierde en las apariencias y no percibe lo real. Ni tú ni yo somos los mismos. El Buda fue el hombre más despierto de su época. Nadie como él comprendió el sufrimiento humano y desarrolló la benevolencia y la compasión. Entre sus primos, se encontraba el perverso Devadatta, siempre celoso del maestro y empeñado en desacreditarlo e incluso dispuesto a matarlo. Cierto día que el Buda estaba paseando tranquilamente, Devadatta, a su paso, le arrojó una pesada roca desde la cima de una colina, con la intención de acabar con su vida. Sin embargo, la roca solo cayó al lado de él. Buda y Devadatta no pudo conseguir su objetivo. El Buda se dio cuenta de lo sucedido, permaneció impasible, sin perder la sonrisa de los labios. Días después, el Buda se cruzó con su primo y lo saludó afectuosamente. Muy sorprendido, Devadatta preguntó: ¿No estás enfadado, señor? No, claro que no. Sin salir de su asombro, inquirió: ¿por qué? Y el Buda dijo: porque ni tú eres ya el que arrojó la roca, ni yo soy ya el que estaba allí cuando me fue arrojada. El maestro dice, para el que sabe ver todo es transitorio, para el que sabe amar, todo es perdonable. El COLI de Calcuta. Un buscador occidental llegó a Calcuta. En su país había recibido noticias de un elevado maestro espiritual llamado Baba Jitananda. Después de un agotador viaje en tren de Delhi a Calcuta, en cuanto abandonó la abigarrada estación de la ciudad, se dirigió a un culi para preguntarle sobre Baba Jitananda. El culi nunca había oído hablar de este hombre. El occidental preguntó a otros culíes, pero tampoco habían escuchado nunca ese nombre. Por fortuna, finalmente, un culi, al ser inquirido, le contestó: sí, señor, conozco al maestro espiritual por el que preguntáis. El extranjero contempló al culi. Era un hombre muy sencillo, de edad avanzada y aspecto de pordiosero. ¿Estás seguro de que conoces a Baba Jitananda?, preguntó, insistiendo. Sí, lo conozco bien, repuso el culi. Entonces, llévame hasta él. El buscador occidental se acomodó en el carrito y el culi comenzó a tirar del mismo. Mientras era transportado por las atestadas calles de la ciudad, el extranjero se decía para sus adentros: este pobre hombre no tiene aspecto de conocer a ningún maestro espiritual y mucho menos a Baba Jitananda. Ya veremos dónde termina por llevarme. Después de un largo trayecto, el culi se detuvo en una callejuela tan estrecha por la que apenas podía casi pasar el carrito. Jadeante por el esfuerzo y con voz entrecortada, dijo: señor, voy a mirar dentro de la casa. Entrad en unos instantes. El occidental estaba realmente sorprendido. Le habría conducido hasta allí para robarle o, aún peor, incluso para que tal vez le golpearan o quitaran la vida. Era en verdad una callejuela inmunda. ¿Cómo iba a vivir allí Baba Jitananda ni ningún mentor espiritual? Vaciló e incluso pensó en huir. Pero, recurriendo a todo su coraje,
Se decidió a bajar del carrito y entrar en la casa por la que había penetrado el culi. Tenía miedo, pero trataba de sobreponerse. Atravesó un pasillo que desembocaba en una sala que estaba en semipenumbra y donde olía a sándalo. Al fondo de la misma, vio la silueta de un hombre en meditación profunda. Lentamente se fue aproximando al yogi, sentado en posición de loto sobre una piel de antílope y en actitud de meditación. ¿Cuál no sería su sorpresa al comprobar que aquel hombre era el culi que le había conducido hasta allí?